Hablaremos entonces de las operaciones que vamos a hacer con la notación científica. ¿Qué operaciones? Bueno, lógicamente vamos a hablar de las operaciones básicas, ¿sí? Lo que es la suma y resta y desde luego la multiplicación y división. Cuando hablamos de las operaciones con notación científicas, nos vamos a dar cuenta de que realmente estamos hablando de hacer operaciones con potencias, ¿sí? En realidad es lo que vamos a hacer, operaciones con potencias. Porque para poder hacerlo muchas veces vamos a trabajar con números que tengan potencias de 10, aunque momentáneamente no cumplan con las condiciones de la notación científica, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con la suma y la resta. Para sumar y restar números que están escritos en notación científica o en potencias de 10, estos deben de tener el mismo exponente en la potencia de 10, ¿sí? Una vez que hayamos hecho que todos los números tengan ese mismo exponente, vamos a trabajar por separado los números que preceden a las potencias de 10 y posteriormente utilizaremos esa potencia de 10 como si fuera un factor común. Entonces esto nos va a simplificar mucho el uso o el cálculo de las operaciones. Sí hay que tener mucho cuidado porque cuando modificamos el exponente, recuerden que dependiendo de si el punto lo corro hacia la izquierda o hacia la derecha, pues mi potencia va a aumentar o a disminuir, ¿sí? Tenemos que tener ese cuidado para no confundirnos. Lo vamos a ver con los ejemplos. Dice calcular la siguiente operación. 1.25 por 10 al cuadrado más 0.47 por 10 al cubo, ¿sí? Como les decía yo, bueno, aquí tenemos un número que realmente no es notación científica. Del 0.47 por 10 al cubo no está en notación científica, pero sí tiene una potencia de 10 y podemos trabajar con él. Lo que tenemos que hacer primero es definir, como tengo dos potencias que son distintas, ¿cuál de ellas voy a utilizar? Tenemos que convertirlos todos a la misma potencia. De tal manera que voy a usar la que más me convenga. Cuando tengo varios números, puedo usar la que más se repite. En este caso, que solo tengo dos, pues yo puedo utilizar la que está en notación científica, que en este caso sería el cuadrado, lo que llevaría a convertir el 0.47 por 10 al cubo a escribirlo en una potencia de 2, ¿sí? Entonces, haciendo esto, el 0.47, como recorro el punto 1, pues la potencia disminuye 1, ¿sí? Entonces me quedaría de esta manera. Ahora, vamos a sumar los números. 1.25 y 4.7. De manera que al hacerlo voy a obtener 5.95. ¿Sí? Solamente me faltaría poner la potencia de 10. ¿Qué potencia de 10 le voy a poner? Pues el 10 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces me va a quedar 5.95 por 10 al cuadrado como resultado de la suma. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Calcular la siguiente operación. 1.25 por 10 al cuadrado menos 0.37 por 10 al cubo más 6.14 por 10 al cubo. ¿Ok? De nuevo, como les mencionaba yo, aquí hay un número que no está en notación científica, hay otros dos que sí están en notación científica, pero tengo dos que son potencias repetidas, entonces
vamos a decidir qué hacer con ellas, cuál me conviene cambiar. Pues me conviene usar la que está más repetida, ¿sí? Entonces esa potencia 2 la voy a convertir a potencia 3, lo que quiere decir que entonces recorro el punto decimal hacia la izquierda y le aumentamos 1 a la potencia. De esta manera consigo que me queden mis tres números en la misma potencia de 10, ¿sí? Al tener la misma potencia de 10, ya puedo trabajar únicamente con los números y hacer las sumas y restas por separado. De tal manera que me va a quedar punto 125 menos punto 37 más 6.14 y eso igual a 5.89. Ya tengo el resultado de la suma y la resta de los números, lo que quiere decir que solo me falta expresarlo con la potencia de 10 para verificar que verdaderamente está escrito en notación científica, ¿sí? Entonces me quedaría 5.895 por 10 al cubo. Y vemos que cumple con los requerimientos de la notación científica. Recordemos que para ello esta cantidad de acá debe ser igual o mayor que 1 y menor que 10 y la potencia debe ser entera. ¿Ok? Entonces ya tenemos el resultado en notación científica. Vamos a realizar un ejercicio. Vamos a escanear todos, por favor, el código. Y bueno, aquí vamos a tener una variación, vamos a tener una diferencia. Vamos a tener tiempo para responder. Yo les voy a presentar la pregunta y vamos a tener, me parece que 1 minuto para dar nuestra respuesta, ¿sí? Vamos a ver, entonces, el que contesta más rápido tiene más puntos. Ahí está nuestra pregunta y empieza el tiempo. Esta está muy sencillita, ya tenemos 2 respuestas. 3. Profe, pero a mí no me pidió un nombre. Esto me llevó directo a esta. Profe, ¿puede poner el código, por favor? Bueno, se supone que les debía haber pedido un nombre de usuario al entrar. No, yo entré y directamente me apareció la pregunta. Bueno, ok, ni modos. Ok, venció el tiempo, tenemos 8 respuestas correctas. Tienen que estar muy atentos, por favor, para el escaneo y todo, porque en este estamos con tiempo, entonces no podemos estar yendo, veniendo, no alcanza el tiempo, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. Tenemos 8 respuestas correctas, 3 equivocadas. Después vamos a revisar también cómo debió haber sido. Siguiente pregunta. ¿Listos? Vamos. Ya está puesta, profe, no me sale. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, Ok, corre tiempo. Aquí los exponentes son diferentes. Tenemos 8 respuestas.
9. Nos quedan 25 segundos. 12 respuestas. Bien, ya todos votaron antes del tiempo. Y tenemos 7 respuestas correctas. 6 que nos dieron otra respuesta. Bueno, vamos a ver. Regresamos a nuestra presentación y veremos nuestros resultados, ¿sí? Aquí tenemos el mismo exponente en la número 1, entonces será directamente hacer la resta de estos dos y repetir la potencia, ¿sí? Para el siguiente caso, lo más conveniente aquí era este, que no está en notación científica, llevarlo a notación científica. O sea, sería 2.62 por 10 a la 4, ¿sí? Y haciendo la suma de 3.21 y 2.62, me va a dar 5.83 por 10 a la 4, ¿sí? Que es la respuesta correcta. Si alguien tiene dudas, recuerden solo con su micrófono, ¿verdad? Preguntan. Vamos a revisar ahora qué pasa con la multiplicación y la división. Aquí en la suma y la resta vemos que la única complicación, por así decirlo, es cuidar las potencias, ¿verdad? Que tienen que ser la misma y si no, convertirlas para que sea la misma y podamos hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación y la división? Para hacer la multiplicación, a diferencia de la suma y la resta, aquí no nos importa si las potencias son iguales o son diferentes, ¿sí? Simplemente vamos a multiplicar por un lado los números que preceden a la potencia de 10 y por otro lado haremos la multiplicación de las potencias de 10. Solamente que recuerden que para multiplicar potencias, pues lo que se hace es utilizar las reglas de la potencia. Y las reglas de la potencia, la multiplicación, dice que los exponentes se suman, ¿sí? Entonces quiere decir, por un lado multiplicamos los números y por otro lado sumamos los exponentes. Para la división, pues vamos a hacer algo similar, ¿sí? Los números que van antes de la potencia los vamos a dividir y los exponentes los vamos a restar de acuerdo a lo que nos indican las reglas de los exponentes. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos. Dice resolver las siguientes operaciones si tenemos una multiplicación y una división. Entonces, vamos a hacer primero la multiplicación. Multiplicando primero los números que serían 6.87 y 2.47. Eso me va a dar 16.96. ¿Ok? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué sigue? Las potencias. Yo voy a multiplicar 10 a la 5 por 10 a la 3. Como son exponentes y es una multiplicación, los exponentes se suman. Entonces, esto me va a quedar así. 10 a la 5 por 10 a la 3 es igual a 10 a la 8. Expresamos todo junto como notación científica y entonces me quedaría 16.96 por 10 a la 8. ¿Sí? Es decir, que esto no está en notación científica, 16 es mayor que 10. O sea que tengo que convertirlo y al recorrer el punto, un lugar hacia la izquierda, la potencia la tengo que aumentar en 1. Y me va a quedar 1.69 por 10 a la 9. ¿Sí? Siguiente ejemplo sería la división.
Dividimos por una parte los números. Que sería entonces 6.87 entre 2.47 igual a 2.78. Y por otro lado, hacemos la resta de exponentes. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no se trata de que siempre el más grande va primero, ¿eh? No. Va primero el que está en el numerador. O sea que vamos a hacer 10 a la 3 entre 10 a la 5, o sea, 3 menos 5, menos 2. Y me va a quedar un exponente negativo. Ya tenemos los elementos para escribir nuestro resultado como notación científica. Y entonces me va a quedar que la división es igual a 2.78 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces, profe, en la división se resta Así los es. exponentes. Así Ah, es. y en la multiplicación se suman los exponentes. Exacto. Ah, En la ok. multiplicación sumamos exponentes y en la división restamos exponentes. ¿Sí? Profe, Sí, adelante. una duda. ¿Por qué en la multiplicación, o sea, tiene la potencia al exponente 8 y luego lo convierte a 9? Porque el resultado me quedó 16.96. ¿Sí? Y recordemos que la forma de la notación científica me exige que este número que está antes de la potencia de 10 tiene que ser igual o mayor a 1 y menor que 10. Entonces, como 16 es más grande que 10, no es notación científica. Entonces, el resultado como número está correcto, pero no es notación científica, ¿sí? Entonces, para convertir la notación científica, recorremos el punto buscando que me quede un número entre 1 y 10, que sería el 1.6 y todo lo demás, ¿verdad? Pero al recorrer el punto, tengo que cambiar también el exponente. Entonces, como recorrí el punto un lugar a la izquierda, el exponente se aumenta 1. Esa es la razón. ¿Ok? Bueno, vamos a nuestro ejercicio. Abusados, por favor, para escanear su código, vamos a calcular ahora un producto y una división. ¿Ok? El código de nuestro ejercicio es el siguiente. Pueden escanearlo, empezar a hacer sus cálculos. En esta ocasión no es con tiempo, no es cronometrado, pero sí les voy a pedir, por favor, que escriban su resultado, así como hicimos la vez anterior, su resultado seguido de su nombre. ¿Ok? Recuerden que de ahí tomaremos la participación. Redondeamos, profe. ¿Pueden redondear? Sí, pueden redondear. Nada más acuérdense bien de las reglas de redondeo, aplicarlas correctamente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver nuestra presentación. Vamos a ver cómo vamos con resultados. Apenas tenemos el primero. Espero tener más para presentarlos. Van dos. Ya tenemos tres. Nos faltan todavía 11 más.
Bien, tenemos apenas 9 personas. Recuerden que aquí vamos a tomar las participaciones en clase, chicos. Bien. Espere, Terminamos. profe, espere, profe. Ya voy, profe, espérame, es que hice mal un cálculo. Pues está bien fácil. No, es que yo me equivoqué. 60 segundos, profe. Ya tenemos 10. Faltan menos. Doce. Faltan 3 personitas. Bien, se les está olvidando, chicos, 3 personas y que se les olvidó poner quiénes son 3. 16 por 10 a la 10. Por 10 a la 11. 1.6 por 10 a la 11. 8.9 por 10 a la 5. 1.67 por 10 a la 11. 1.67 por 10 a la 11. 1.67 por 10 a la 9. Bueno, vamos a ver. Vamos a revisar la diapositiva con las respuestas. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos la división 3.21 por 10 a la 5 entre 26.24 por 10 a la 2. Y tenemos también las respuestas. Vamos a ver las respuestas. Uno 22 por 10 a la 2, 1.22. 1.22 por 10 a la 6. 0.08 por 10 a la 3. 1.22 por 10 a la 2.
817 por 10 a la menos 3. Aquí vemos muchas más diferencias en las respuestas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué... Vamos a ver qué es lo que debió pasar. Respuestas. Para el primero es hacer la multiplicación 6.258 por 2.684, ¿sí? Y eso nos da algo así como 16.79. Las potencias, 5 más 5 nos da potencia 10, ¿ok? Aquí no salió el complemento porque esta no es una notación científica, ¿ok? El resultado es correcto, pero no está escrito en notación científica. ¿Cómo escribimos en notación científica? Tenemos que recorrer el punto un lugar, sería 1.679 y aumentarle 1 a la potencia. Entonces sería 1.679 por 10 a la 11, ¿ok? Para que nos quede en notación científica. Recordemos eso. Muchos me pusieron este resultado de 1679 a las 10, pero... Yo lo bajé, yo le puse el 9. Sí, no, si recorremos a la izquierda, se sube, ¿sí? Se sube. Acuérdense que mientras... o sea, que esto es de números grandes, ¿sí? Entonces, si este número lo hago chico, quiere decir que aquí la potencia tiene que hacerse más grande, ¿ok? Siguiente. Hacer la división 3.21 entre 26.24, ¿sí? Y eso me da decimal, me da punto 1223, ¿ok? Haciendo la resta, 5 menos 2 me queda potencia 3. Aquí es al revés que en el caso anterior. El punto, como este es menor que 1, tampoco es notación científica. Necesito recorrer el punto hacia la derecha un lugar. ¿Sí? Quiere decir que entonces a la potencia le vamos a bajar un número. ¿Sí? Le vamos a bajar un numerito y entonces me queda 1.22 por 10 al cuadrado. ¿Sí? Y esa sería, ahora sí, nuestra respuesta. ¿Correcto? Oiga, maestro, una pregunta. Dime. Es que no había dicho que la división era negativo, el signo. No. Yo dije que se restan. ¿Sí?